y el West Texas en 86,36 dólares. Tiempo, por tanto, de acercarnos y arrancar nuestro primer análisis del día con Pepe Bainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Pues arrancamos una semana en la que, si nos detenemos ya en lo que es la rentabilidad del mes, ya ha pasado el Ecuador de la semana, vemos como prácticamente el IBEX 35 ha registrado pocos cambios, es un 15% lo que acumula de retroceso en el año, 0,21% el rendimiento del mes y va a partir por debajo de los 7.400 puntos. ¿Cuál es la radiografía, el punto de salida del principal selectivo de la bolsa española, Pepe? Bueno, pues la semana pasada hubo un punto de inflexión que fue, bueno, pues el jueves cuando salió el dato del IPC americano, que fue malo y empezaron los mercados cayendo con mucha fuerza y luego a partir de ahí se recuperaron y cerraron muy bien, ¿no? Luego ya el viernes lo que tuvimos fue una apertura muy alcista recogiendo la subida tan fuerte americana y luego pues una vuelta de mercado. ¿Qué ocurre? Que esa vuelta de mercado es una vuelta más o menos lógica después de esta subida tan fuerte que tuvimos el jueves y de momento parece que nos va a marcar un poco el futuro de esta semana esa vela tan buena que hicimos el jueves. Es decir, que seguramente desde aquí, aunque corrijamos un poco más en la apertura, lo normal es que ya no perdamos los mínimos que se marcaron en la zona de 7.200, 7.190 más o menos del IBEX el jueves pasado y desde ahí es muy probable que veamos nuevas subidas. Eso es lo que creo yo, porque entre la subida del jueves y la bajada del viernes, pues pondera más la subida, parece más importante, sobre todo porque a nivel psicológico ocurrió que hubo gente seguramente que se salió, ¿no? Cuando vio que estaba cayendo con fuerza todo después del dato tan malo y pensaba que iba a seguir la caída. Y bueno, pues se aprovecharon las manos fuertes, que se llaman, ¿no?, para recoger todo ese papel y tirar para arriba. Normalmente cuando se produce esa situación, ¿no?, cuando todo peor pinta y una noticia mala y aprovechan para subir, ese nivel mínimo se suele respetar. Así que yo pienso que va a venir pues eso, un rebote. El rebote va a continuar. Creo que esta semana, sobre todo a principio de semana, pues podemos salir con un poco de dudas, pero lo más normal es que vayamos ganando algo de altura. Así que, bueno, hay que vigilar la zona de 7.190 del IBEX, que perdiéndola significaría todo lo contrario, pero yo pienso que lo más probable es que aguantemos esos niveles y que desde niveles un poco más abajo de los que estamos ahora, pues retomemos un poco ese rebote que parece que debe continuar. Si miramos a lo que son las principales plazas de Wall Street, ese mercado rector del resto de las bolsas del mundo, quería preguntarte cuál es la radiografía que arroja en un momento en el que además también hemos visto esos movimientos tan fuertes, una semana de intensidad también en medio de todas las convulsiones del mercado. Quería preguntarte sobre ese S&P, ese Dow Jones, el Nasdaq, ¿cuál es el rumbo que anticipan? Bueno, pues tiene un gráfico parecido, es decir, que el jueves hubo esa vuelta de mercado bastante fuerte. Si vemos aquí el S&P, vemos esta vela. Esta vela es una vela de vuelta muy contundente, ¿no? Vemos que sube con mucha fuerza, acaba arriba. Es verdad que la vela del viernes es un poco preocupante, pero hoy estamos volviendo, estos son ya los futuros de hoy, estamos empezando, desde hemos salido más abajo, ya está empezando a recuperar un poco de terreno, este es el S&P 500, con lo cual es lo mismo, ¿no? Hay que buscar que no pierda ese nivel. La zona de 3.500 en el S&P es muy importante, estamos ya en 3.620, es el mínimo que marcó y da la impresión de que después de esta caída tan fuerte podría venir pues eso, un rebote. Es verdad que estamos ya pues a 17 de octubre, pensemos que septiembre y octubre son 2 meses tradicionalmente peligrosos y bajistas, pero a medida que se acaba octubre, muchas veces ya se van tomando posiciones de cara a ese fin de año que suele mejorar. En el caso del Nasdaq, pues bueno, también es un poco parecido al S&P, es más volátil. El Nasdaq tiene movimientos más fuertes, el viernes se vino un poco abajo, pero todavía la fuerza del jueves todavía predomina, ¿no?, por decirlo así. Y no debería perder esos mínimos de 10.484 que marcó el jueves, perdón, y bueno, va a ser importante en este caso también la superación de los máximos del viernes.
ese máximo que marcó en 11.253 justo el viernes, si lo recuperara sería una señal muy positiva. Es decir, que estamos un poco en consonancia todos los mercados, tanto el IBEX como los americanos, como el DAX, en el hecho de que hubo una subida, una vuelta de mercado muy fuerte y psicológicamente muy importante el jueves. El viernes hubo ese retroceso y ahora probablemente vuelva otra vez esa fuerza, ese movimiento y ese intento de que el rebote prospere un poco más. Una vez que nos hemos asomado a lo que está siendo el comportamiento de los principales índices del mundo, comenzábamos también con la mirada puesta en el IBEX 35, volviendo a lo que es el mercado español, veíamos como la semana pasada era el sector energético quien peor se comportaba. En mayor parte de los títulos veíamos caídas del 8% en Acciona Energía, también Solaria con una caída del 7%. Endesa del 2,94%. Es un momento en el que la mirada sobre el sector energético, los precios, la legislación gira en torno a ellas y en ese contexto quería detenerme en este sector a modo general. No sé cuál es tu valoración y cuál dirías, cuál debe ser tu posicionamiento y cuál es el título donde puedes encontrar si le ves algún recorrido de recuperación o cuál es tu valoración. Bueno, yo creo que es un sector que ha caído mucho en muy poco tiempo y normalmente eso requiere un rebote. El problema está que nunca sabes dónde están los mínimos, ¿no? Pero realmente si vemos, pues Solaria, por ejemplo, estamos hablando de caídas en mes y medio así del 35% en casi todos estos valores. Eso es una bajada muy, muy fuerte y normalmente requieren de un rebote. En el caso de Solaria, por ejemplo, sí que la vela del jueves fue una vela muy positiva, que parece que sea de vuelta. Es verdad que al ser un valor muy volátil, pues va teniendo esos vaivenes grandes y el stop quizá hay que ponerlo un poco más abajo, en este caso sería por debajo de los mínimos que marcó, de los 14.01, pero sí que da la impresión de que estos valores que han caído tanto, después de este movimiento psicológico que digo yo del jueves, podrían iniciar un rebote fuerte. Si vemos, por ejemplo, Naturgy sí que tuvo ya un cierre del viernes muy positivo, cuando todos al final flojearon el viernes. Sin embargo, Naturgy acabó arriba, ¿no? Eso es una señal de fuerza relativa después de toda la caída que habíamos tenido. En el caso de Nagas también la caída es muy fuerte y también creo yo que va a haber una recuperación. En el caso de Endesa también cerró en la parte alta del día el viernes. Es decir, que es un sector que yo creo que se ha visto muy, muy, muy castigado y que es muy probable que se modere esas caídas, que venga ese rebote y cogiéndonos ya a esa posibilidad de rebote general, quizá es uno de los sectores donde sí que podemos apostar un poco, aunque ya digo por ese rebote, ¿no? Yo todavía no veo señales de cambio de tendencia de los mercados. Creo que el mercado bajista está claramente instaurado y vamos a necesitar de un cambio muy radical para que cambie el sentimiento. Hay que pensar que vamos en las bolsas americanas realmente 12 años de mercado alcista, desde el año 2009, que las caídas han sido puntuales y luego ha sido vueltas en V, y sin embargo esta es la primera vez que vemos ya una tendencia bajista, ¿no? Esos máximos y mínimos decrecientes. Después de 12 años subiendo, no sería normal que con solo 9 o 10 meses bajando que ya nos giráramos, ¿no? Sería como muy rápido. Lo normal es que este proceso bajista, con sus buenos rebotes como el que tuvimos en agosto o el que podemos a lo mejor tener ahora, al final lo normal es que este proceso bajista se alargue pues mínimo un año y medio, hasta el año que viene, hasta bien entrado 2023, y ya veremos. Pero eso no quita a que es muy probable que ahora venga algún rebote interesante y los valores fuertes, porque todo este sector, sobre todo pues estamos hablando de Nagas, de Red Eléctrica, de Endesa, reparten muy buenos dividendos. Es normal que venga un rebote ahora, yo creo que interesante.
Antes de continuar con este análisis, Pepe, te quería preguntar, de hecho ahora te pasaremos al mercado de divisas, esa libra dólar, esos movimientos que estamos viendo entre las principales divisas, por una noticia de última hora que acabamos de recibir. Estamos viendo cómo, mirando al mercado de divisas, la divisa británica, la libra, se está recuperando ante ese titular que acaba de llegar a las redacciones de cómo el nuevo canciller británico Jeremy Hunt, tras la salida de Kwasi Kwarteng, va a emitir una declaración sobre el plan fiscal a medio plazo a lo largo de la jornada de hoy. Al parecer, esos detalles que se esperaban para dentro de 15 días se van a adelantar. Ese anuncio, además del giro de 18.000 millones de libras en ese giro del impuesto de sociedades que ya se anunciaba el viernes y que ayudaba a recuperar la confianza en los mercados, se va a completar a lo largo de la jornada de hoy con ese discurso que se espera por parte del canciller, que va a hablar de esas medidas fiscales y de gasto del plan de deuda británica, con ese objetivo con el que ha sido situado en el cargo de recuperar la confianza en la política fiscal del gobierno de Liz Truss. Son el titular, los flashes de esa cita de la jornada de hoy para escuchar a Jeremy Hunt, y que tiene como protagonista a la libra, que hasta ahora se mueve subiendo 0,72 en 1,1259 unidades. Querría preguntarte, Pepe, ¿cómo estás viendo el mercado de divisas, ese movimiento de la libra frente al dólar, y también, bueno, realmente cómo estás viendo ese fortalecimiento del dólar en este momento en el que hoy atendíamos también esas noticias de intervención sobre el yuan, también el yen protagonista en esos mínimos frente al dólar, en el mercado de divisas? ¿Cuál es el momento? Bueno, a ver, al final todos los mercados bajistas llegan un momento que suelen llegar a su fin y se produce un cambio de mercado. Y en el caso, por ejemplo, de la libra, podíamos haber llegado con esa última caída final que nos llevó por debajo de los 1,05 y esa recuperación posterior tan fuerte, ¿no? Tuvimos un movimiento muy fuerte, por debajo de 1,05 llegó a la zona de 1,15. A partir de ahí ha tenido un pequeño recorte que no ha llegado a los mínimos claramente, y ahora parece como que está en una consolidación para intentar atacar ya esta zona de los 1,175, que sería un poco una señal de mucha fortaleza ya, ¿no? De un cambio, que podría haber un cambio más importante. De cualquier modo, seguimos estando por debajo de la media de 200, que es la que marca la tendencia claramente bajista en este caso, y cuando se escapa mucho de la media, pues suele rebotar y suele acercarse ahí otra vez. Es decir, que estamos en una situación complicada realmente en las divisas en general. Todos son bajistas con respecto al dólar, pero parece, ¿no?, como que quieren ahora tomarse un periodo de descanso en las bajadas, da la impresión, y ya veremos si van atacando niveles importantes y cambia algo, pero parece que esa violencia de las caídas ha frenado, que eso es importante, y ahora pues parece que hay ya síntomas de ciertas recuperaciones. Lo que pasa es que como el mercado es bajista de largo plazo, en cualquier momento podemos volver otra vez con las caídas, pero de momento parece que este rebote, ¿no?, como este alivio, puede continuar también en las divisas. Antes de terminar, Pepe, querría preguntarte, mirando a lo que está siendo el movimiento del mercado en medio de tanta convulsión que estamos viendo. Hoy vemos también que se recupera el petróleo, pero ¿dónde estaría tu recomendación a esta hora, una oportunidad para despedirnos? Bueno, yo creo que la oportunidad la hemos hablado, ¿eh? Yo entraría en el sector energético, en valores que reparten muy buenos dividendos, tipo Enagas o Red Eléctrica o el mismo Endesa. También quizá en las energías renovables, porque necesitan un rebote después de la caída fuerte. Yo creo que hay una oportunidad, pero es un poquito arriesgada, que es la de invertir ahora en ese tipo de valores que han caído mucho, poniendo un stop siempre por debajo de los mínimos que marcaron el jueves, ¿no? Esta es una recomendación no solo para el sector energético, sino más bien para la mayoría de valores. Es decir, que si ahora viene un rebote que podría ser un poquito más fuerte, la clave está en no perder los mínimos del jueves. Entonces, cualquier valor
que haya caído, haya tenido una buena recuperación. Quiero decir con esto que hay valores que han caído fuerte y que no han recuperado nada. Eso es mejor, deberíamos dejarlos aparte, como el caso de Grifols, que prácticamente no ha recuperado. Eso da más miedo. Pero los que ya hemos visto una recuperación y que ahora están corrigiendo un poco, sí que podíamos tomar una posición con esto por debajo de los mínimos. Tiene su riesgo un poco, claro, pero aquí en los mercados siempre hay riesgo, pero posiblemente tengamos ahí pues un nicho de sacarle una rentabilidad pues igual del 8, del 7, del 10%, y seguramente sería momento de salir, esperar y ver cómo van las cosas. Pues muchísimas gracias por este primer análisis del día. Como cada lunes, Pepe Vainar, director de bolsasyfuturos.com. Un placer, feliz jornada, feliz negocio. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros